nuestro hermano, pastor Ernesto Fernández. Él es graduado en STBCO de bachiller en teología desde 1983, graduado en FLED de licenciatura en estudios bíblicos, graduado en consejería bíblica en Biblical Counseling Center en Arlington y fue anterior rector del Seminario Bautista en Cuba Oriental. Realmente tenemos una vida que Dios le ha permitido capacitarse bastante y con un propósito: compartir lo que Dios le ha dado. Bienvenido, pastor. Bienvenido. En realidad soy Ernesto solamente, que el Señor hace 47 años que me rescató de la pasada manera de vivir y me llamó, y llevo 40 años sirviendo al Señor como pastor. Y nada, estoy aquí por cuarta vez gozándome con ustedes, y la manera en que comenzó todo conociendo al pastor Marco fue algo muy, pero muy de Dios. Así que me gozo en esta tarde en estar con todos ustedes de nuevo aquí. El tema central que se va a presentar esta tarde es acerca de plantación de iglesias. Y quiero invitarles a que repitan detrás de mí este texto. Todo está en el manual que ustedes tienen, pero no lo vamos a seguir estrictamente como está. Después ustedes lo van a tener en casa y lo van a estudiar. Pero repitan detrás de mí, nos ponemos de pie la palabra y digan, pónganse de pie, y detrás de mí ustedes repiten cada frase. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, gracias por esta tarde hermosa que hemos leído tu palabra para refrescar tu llamado. Gracias por tu presencia en medio nuestro y por el propósito que tú tienes en esta tarde al compartir la palabra. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, nuestra indignidad, pero nos acogemos a la gracia de tu Espíritu. Así que permite que en esta tarde escuchemos de ti lo que tú nos quieras decir, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Es harto conocido para todos los creyentes que el texto que hemos leído es la Gran Comisión, el mandato para la iglesia, para todos los creyentes. Y yo pregunto, ¿hay algún cristiano aquí en esta tarde que se sienta exento de estar involucrado en este mandato que Dios dio? ¿Hay alguien que levanta la mano y dice, yo estoy exento, yo no estoy incluido en ese llamamiento? Por supuesto, ninguno va a levantar la mano. Y ahora yo voy a preguntar algo más, pero no quiero que levanten la mano. ¿Habrá alguno aquí en esta tarde que, sabiendo que Dios le ha involucrado en este llamamiento, no lo está haciendo? No levanten la mano. En realidad no creo que ustedes necesiten se les diga de nuevo
lo que ya el Señor por más de 2000 años dejó bien claro, y en el idioma original no dice por tanto id, dice mientras van por este mundo, hagan discípulos, prediquen el evangelio, que se bauticen y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el texto que encierra el tema de esta tarde. Y plantación de iglesia, según la Biblia, es básicamente como los apóstoles y el Señor, la iglesia primitiva, hacían que el evangelio se estableciera en lugares nuevos. Eso es plantación de iglesia. Así que no es un tema nuevo, no es algo que vinimos de allá a enseñarle, no es algo que los pastores no le hayan enseñado por acá a sus iglesias. Así que plantación de iglesia, según la Biblia, es básicamente como los apóstoles y la iglesia primitiva hacían para que el evangelio se estableciera en lugares nuevos. Y no hay un manual paso a paso con 10 puntos, pero sí hay un patrón. En Hechos y las cartas del Nuevo Testamento, el modelo de Jesús y los apóstoles. Y todo eso está en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Es decir, que aunque estamos haciendo énfasis en la plantación de iglesias, es un tema muy conocido, es un tema muy debatido y es un tema muy explícito en el Nuevo Testamento. Jesús envió a 12 con este propósito, luego envió a 72, y esta gente que Jesús envió a plantar iglesia no iban a dar conferencias como nosotros estamos aquí en esta tarde, iban a proclamar el reino, a sanar, a formar discípulos donde los recibieran. Jesús les dijo, vayan, y mientras van, estén predicando el evangelio, estén enseñando, bauticen también, formen discípulos. Pablo entraba a la ciudad, predicaba en las sinagogas o en una plaza, se convertían algunos gentiles y algunos judíos, se reunía con ellos en la casa, no había micrófono, no había instrumentos musicales, no había un pastor con un salario, los discipula, nombra ancianos y dice que se iba y oraba por ellos. En Hechos 14, 23 nos hace esta referencia. Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, que esto nos dice que el tema de plantación de iglesias es un tema de oración. Y si la iglesia quiere prosperar y quiere extenderse, pero no ora, no va a suceder nada. Van a pasar muchas cosas que parecen que es crecimiento, pero no lo es. El Nuevo Testamento nos afirma que la plantación de iglesias es un tema respaldado totalmente en oración. La iglesia quedaba funcionando sola y dice que Pablo volvía a visitarles para ver cómo estaban o mandaba a alguien. Es decir, que era el modelo bíblico, pero tristemente que con el paso del tiempo y la secularización de la iglesia hemos desarraigado las bases puestas por Jesús y los apóstoles. Vuelvo a repetirlo porque en esto estamos incluidos todos en este fenómeno que está pasando. El modelo bíblico, o sea que lo que hemos relatado de el libro de los Hechos, de las cartas del Nuevo Testamento, de lo que hicieron los apóstoles, era el modelo bíblico que con el paso del tiempo y la secularización de la iglesia hemos desarraigado de las bases puestas por Jesús y los apóstoles. Por eso queremos ver y repasar algunos principios bíblicos para la plantación de iglesia. El primero es
que la plantación de iglesia está centrado en el evangelio, no en programas. Decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que la predicación del evangelio produce discípulos y los discípulos se reúnen en una casa y eso ya es una iglesia que luego sigue creciendo, se organiza, funciona, pero tenemos la mentalidad de que hay que tener necesariamente un templo, que hay que tener cosas materiales para llevarlo a efecto. Sencillamente, dentro de los principios bíblicos para la plantación de iglesia es que está centrado en el evangelio, no en programas. La iglesia nace donde se predica a Cristo crucificado y resucitado. No nace de un buen proyecto social ni de un show. Hoy intentamos alcanzar a los perdidos ofreciéndoles deportes, cosas materiales, entreteniéndoles sin enfrentarles con su mayor necesidad, que es el arrepentimiento del pecado y la aceptación de Jesucristo como su Salvador. Yo me estoy concentrando un poco allá donde nosotros vivimos, pero yo sé que por acá también hay iglesias que tienen un programa para entregar comida a los más necesitados y que tienen también programas de deporte para atraer a la juventud. Pero si eso es lo único que se hace y la gente se lleva el bolso de comida y ustedes tienen un tratadito sencillo que le dan para que se lo lleven, ellos vuelven a buscar el bolso de comida, pero no pasa nada en su vida porque no los enfrentamos con su mayor necesidad, que no es comida, que no es entretenimiento, sino que es la necesidad de arrepentimiento, por cuanto dice la Biblia que todos pecamos y que estamos separados de la gloria de Dios y que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El segundo principio es el discipulado sobre multitudes. Ya leímos el texto de la Gran Comisión y la orden es hacer discípulos, no conseguid asistentes. El Señor nos dijo, díganle a la gente que venga para que se llenen todas las sillas. Él no dijo eso. Él dijo, mientras van por este mundo, caminando, en el trabajo, en la escuela, en la cola, en la calle, mientras van por este mundo, hagan discípulos de Cristo. Y a veces hemos confundido con conseguir asistentes. Por eso dice el Nuevo Testamento que Pablo pasaba tiempo formando a Timoteo, a Tito, a Priscila, a Aquila, y ellos lideraban. Es importante, es determinante que nosotros hagamos discípulos presentando el evangelio. Es decir que, tristemente, hoy día hemos confundido el discipulado y las iglesias buscan un folleto. Hay cientos y miles de folletos sobre discipulado y no saben que ya el Señor nos dejó un folleto. Nos dejó Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Y si una persona, usted la discipula enseñándole el Sermón del Monte, ya le está preparando para tener una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo. Pero nosotros creemos que discipulado es coger un folleto y coger un líder y ponerlo frente a un púlpito, frente a una mesa, a enseñarle. La gente viene, recibe y se va, y vuelve y recibe y se va, y es igual que cuando cogen el bolso de comida y no vuelven. Muchos levantan la mano y después levantan el pie. Así que no debemos complacernos con los folletos editados al respecto, dejando de presentar un discipulado transformador con nuestra propia vida mientras vamos por este mundo. El tercer principio, liderazgo local desde el principio. Dice que Pablo llegaba a las ciudades, a los lugares, predicaba, enseñaba, se reunía en las casas
y ponía ancianos, constituían ancianos en cada iglesia, no dependían de Pablo para siempre. Y nosotros hoy queremos que los que despuntan como líderes, queremos primero llevarlos a un seminario, que saquen un título acreditativo para luego ponerlos a que ministren y a que guíen. Mire, hermano, tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero discipularlos nosotros a ellos. Cuando alguien se convierte en un grupo y comienza en una casa, no tenga temor al error que cometen los neófitos al principio, porque usted no lo está poniendo a pastorear, ni le está diciendo que es un líder prominente, solamente es una persona que está ahí para que las ovejas no se sientan, mientras que usted lo va enseñando y le va transmitiendo el liderazgo a esa persona. Es decir, que liderazgo local desde el principio. El número 4 es la contextualización sin diluir el mensaje. Decía Pablo, yo me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para, si es necesario, que alguno se salve. Así que Pablo usaba la cultura local para comunicar, pero nunca cambiaba el contenido del evangelio. A la ciudad que iba, entendía la cultura, se adaptaba, usaba el vocabulario que era necesario. Por ejemplo, en Atenas, ahí en el libro de los Hechos lo encontramos, citaba a los poetas griegos, y como los atenienses eso era lo que conocían y tenían esa cultura, pues le prestaban atención. Pero en Licanoia hablaba de la creación, porque habían personas que conocían acerca. Es decir que los que plantamos iglesias necesitamos conocer la cultura del lugar para hacer relaciones amistosas con la gente, caminar con ellos, y entonces nos escucharán mientras le predicamos el evangelio. Es necesario. Allá en nuestro lugar, las iglesias hispanas son un fenómeno, porque son multiculturales. En una congregación de 50 personas, uno puede tener 7 culturas diferentes, que tenemos el mismo idioma, pero diferentes culturas. Y cuando yo planté la primera iglesia, me tomé ese choque. Cuando le hablaba a los mexicanos que estaban allí, una cosa hacían otra porque no me entendían con el mismo idioma. Y chocábamos hasta que nos fuimos conociendo, y fui conociendo la cultura del picante y de las tortillas, y ellos fueron conociendo el congrí, y al final ya nadie quería comer tortilla, querían comer arroz, entonces yo quería comer tortilla. Y en sí es importante contextualizar sin diluir el mensaje. Así que necesitamos conocer la cultura del lugar para hacer relaciones amistosas con ellos, caminar con ellos, y entonces nos van a escuchar mientras le predicamos. Y por último, número 5, la dependencia del Espíritu Santo. Hechos 13, 2 y 4. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir que, sin sensacionalismo, no buscando poder, sino dirección. La misión sale de la oración y el envío del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Nosotros presentamos el mensaje del Evangelio, pero el que hace la obra
pero es necesario que nosotros respaldemos el trabajo de la predicación con la oración y la dependencia del Espíritu Santo. Así que no era un plan de marketing, por eso había poder, había multiplicación y tristemente todavía no nos hemos despojado de la institucionalización de la iglesia que en la historia Constantino nos imprimió. Lo que no es plantación de iglesia. A veces definimos lo que es definiendo lo que no es. Lo que no es plantación de iglesia. Primero, no es plantación de iglesia abrir una sede de tu iglesia madre solo para tener influencia y decir, nuestra iglesia tiene 5 misiones. Vaya usted a averiguar qué es lo que son esas misiones, unos disparates. Gente a veces que se reúnen a comer y dedican 39, 40 minutos a comer, 10 minutos a orar y 49 minutos a orar al despedirse. Y piensan que eso es una misión porque hay un grupo de personas que se reúnen allá. Es decir que no es plantación de iglesia abrir una sede de tu iglesia madre solo para tener más influencia, otro salario, porque hay pastores que reciben salario también de allá, o colocar allí un líder, entre comillas, sin llamado, que luego lo demuestra cuando se muere el grupo o se muere lo no plantado. ¿Qué no es plantar iglesia? Número 2, comenzar por rentar un lugar pidiendo dinero, comprar sillas, hacer un logo, antes de tener personas convertidas por la predicación del evangelio y el discipulado. Se arma un show. Vamos a comprar sillas, vamos a hacer un logo, vamos a poner esto, vamos a poner un cartel. Y se termina iglesia entre comillas sin iglesia. En el libro de los Hechos, primero hubo conversiones y comunión en casas, porque el edificio viene después. Y nosotros tenemos un ansia con tener un lugar rentado y ya nos hace creer que tenemos iglesia. Número 3, no es plantar iglesia, no es plantación de iglesia, restarle importancia a la predicación acerca del pecado, de la cruz, de la santidad y presentar un Cristo providente, sanador, milagrero para que la gente no se ofenda y vengan a la reunión. Hoy día se ha diluido y se está diluyendo el mensaje del evangelio y presentamos a un Cristo que resuelve todos los problemas y eso no es verdad. ¿Tienes problemas de matrimonio? Ven que Cristo te lo va a arreglar. ¿Tienes problemas económicos? Ven que Cristo te los va a resolver. ¿Tienes problemas de salud? Ven que Cristo te va a sanar. Y la gente cuando se le presenta ese Cristo sanador, milagrero, providente, levanta las manos. Todo el mundo desea tener esa bendición. Pero si no se enfrenta a la persona con la mayor necesidad que tiene todo ser humano, que es del arrepentimiento y el recibir a Cristo, pues ahí hay un grupo, pero eso no hay iglesia. Esto atrae gente, pero no discípulos. Tenemos una organización religiosa, una ONG, como se dice, pero no es iglesia. Plantación bíblica es ir, predicar a Cristo, hacer discípulos, formar líderes locales y dejarlos funcionando y salir a otro lugar. Repito, plantación bíblica es ir, predicar a Cristo, hacer discípulos, formar líderes locales, dejarlos funcionando y salir a otro lugar. Ahí en el file que ustedes tienen, hay una parte que viene las diferencias entre la administración del apóstol Pablo en 2 ciudades, Atenas y Éfeso, totalmente diferentes como modelo bíblico para la plantación de iglesia, pero no vamos a poder abarcar esto.
pero les queda ahí para que ustedes luego lo estudien. Vamos a pasar al cuarto punto, que es plantación de iglesias en esta zona, que es lo que a ustedes les interesa. Plantación de iglesias en Guanajuato. Es importante conocer que ustedes son una zona industrial católica tradicional fuerte. La mayoría de las personas que se mueven en estas ciudades son católicos fuertes. Y si usted le pregunta, ¿usted está seguro de su salvación? La gente dice, bueno, yo voy a la iglesia católica y yo hago buenas obras y yo no le hago mal a nadie. Porque esta es una zona fuerte y antes de ir a ser discípulos tenemos que conocer la zona. Y es una zona con presencia de Santa Muerte, una creencia sincretista bien diseminada. Posiblemente esta tarde hay alguien aquí que diga, sí, yo también pertenecía a esa secta, yo también tenía esa creencia sobre la Santa Muerte, que es algo bien fuerte en esta zona. Y en medio de la desesperación en el mundo que nos rodea, cuando falla la ley, cuando falla la ciencia y la iglesia institucional, la gente busca poder espiritual inmediato. Cuando alguien está en el hospital con un enfermo, cuando alguien está en un juicio que van a llevar a alguien preso, cuando alguien sale y tiene un accidente, la gente necesita poder espiritual inmediato, y la Santa Muerte, esta creencia sincretista, promete resultados rápidos. Esta creencia falsa no juzga. Narcos, prostitutas, policías, presos sienten en ocasiones que la iglesia los rechaza, pero la Santa Muerte acepta a todos sin juzgarle. ¿Dónde ustedes creen que la gente que no tiene temor de Dios y que no tiene a Cristo va a ir? A la iglesia que cuando viene alguien tatuado enseguida o cuando viene algún narco todo el mundo está temblando. ¿O qué? Pónganse a pensar que esto es lo que les rodea a ustedes, este tipo de personas, y hacia allá nos ha mandado el Señor. Si estás plantando una iglesia en esta zona o planificas hacerlo, como debías de hacerlo en esta zona de Guanajuato, procura, en primer lugar, no burlarte ni gloriarte de romper un altar. Sé discreto. Hay personas que le predican a alguien, se entregan a Cristo, entregan el altar para romperlo y cuando sale se lo cuenta a todo el mundo. Pues estuve en casa de Juan Guzmán y rompimos el altar. Aquello era una locura, esa gente estaban podridos. Acabando de salir, sé discreto, no tienes que divulgarlo. Esto puede generar guerra y te pone en peligro físico en lugares como estos. Recuerden que en Atenas Pablo no tumbó la iglesia de Artemisa en Éfeso, sino que predicó a Cristo. Y lo que disipa las tinieblas es la luz. Y Jesucristo es la luz verdadera. Entonces, cuando predicamos a Cristo, las tinieblas se disipan, pero nosotros no tenemos que hacer alarde, ¿verdad? No digas de entrada, eso es del diablo. Llegas a una casa donde hay un altar y dices, eso es del diablo. La persona devota siente que atacas su protectora y se cierra a escucharte. Lo que quiere es que tú te vayas rápido. Entiende el dolor detrás de esas personas que llegaron a esa creencia, porque llegan por miedo, llegan porque han sido abandonados, por injusticia, por desgracias. Pregunta primero, ¿qué te llevó a pedirle a ella? Y entonces te van a contar su pasado, te van a contar su experiencia, te van a contar su dolor. Y presenta a Cristo como mayor de la Santa Muerte. La Santa Muerte promete no dejarte morir solo. Y eso
La gente le gusta. Cuando yo me muera, no quiero estar solo, quiero que la Santa Muerte me acompañe. Y ustedes le están predicando a una persona así. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso da esperanza, eso da confianza, eso da vida. Él no negocia con la muerte, sino que dice que la venció. Discipula sobre pactos hechos. Las personas que tienen estas creencias hicieron promesas, hicieron trabajo de santería. Es importante entonces enseñarle que Cristo rompió en la cruz, quedó todo pacto anulado. Dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que con el acto de la muerte sacrificial de Cristo se rompió todo pacto con el enemigo. Y cuando una persona recibe a Cristo, está guardada por la sangre de Cristo. Es decir que estas personas tienen que renunciar a sus pactos en oración, no con miedo. Y somos nosotros los que tenemos que ofrecerle la confianza en Cristo. Estoy hablándole de las características de esta zona para cuando ustedes van a compartir el evangelio, a plantar a la iglesia. Y es importante también ofrecerle a la gente comunidad. Así que la iglesia debe ser familia que no juzga el pasado. Tengan mucho cuidado, hermano. Vayan en el nombre del Señor y apliquen lo que Cristo aplicaba. Esta zona es obrera, industrial, especialmente de Pemex y Mazda. La gente trabaja, y aquí debe haber quizás alguno, turnos de 12 horas, están cansados, son muy leales a su barrio, desconfían de los que llegan de otros lugares. Y dice que Pablo se hacía a los judíos y a los griegos griegos. Será muy bueno vivir por lo menos 6 meses antes de abrir un punto de predicación, de tal manera que la gente le conozca, que la gente le vea caminar con ellos, que la gente le vea compartir en un velorio, que le vea compartir en una necesidad del barrio, en suplir algo a alguna persona. Y es importante también entender los horarios de trabajo. Aquí cuando celebran la fiesta del Señor Hospital, conocido como el Cristo Negro, saben que es donde se venera a la imagen católica que representa a Cristo crucificado. En ese tiempo el transporte, yo estudié un poquito esto para decírselo, ustedes lo saben, se hace complicado. Entonces ustedes le quieren exigir a la gente que trabaja 12 horas y que el transporte en esas fiestas está con problemas, y a que lleguen temprano y lo juzgan si no fueron. Tengan paciencia con ellos y luego visítenlo, compartan con ellos, pero no lo juzguen. No viniste a la reunión, y él dirá: si tú hubieras trabajado 12 horas como yo y si hubieras visto que no había transportación, no me pedirías eso. Haz amigos antes que convertidos. Es un error atacar a la Virgen o decir eso es idolatría en las primeras conversaciones. Cuando lleguen a la casa y vean el altar, no se sorprendan ni digan eso es idolatría, porque ya se les cierran las puertas y lo botan. Mucho cuidado. Esa es su identidad por tradición. Atacar sus creencias es como atacar a su abuela, que se lo enseñó y que se lo transmitió. Recuerden que Pablo, como les decía ahorita, no empezó derrumbando ídolos, sino que dijo: yo me he dado cuenta que ustedes son bien religiosos y que tienen un altar al Dios no conocido. Qué tremenda manera de introducirse a ese Dios no conocido. Es al que yo le estoy predicando. Búsquenlo en Hechos después, 17 y 19. Así que predica a Cristo, no contra María, y cuando vean a Jesús y lo reciban, los ídolos van a caer solos. Celebra lo bueno.
la familia, la comunidad, el sacrificio, y luego muestra que Cristo es el cumplimiento de eso. Número 6, no ignores la espiritualidad de miedo. La brujería, el narco, es un error plantar una iglesia con mentalidad light, sin guerra espiritual seria. Es importante la oración en grupo. Es importante ser dependientes totalmente del poder del Espíritu Santo. Esa es la guerra espiritual, no es estarle tirando tiro a los demonios, ni ver demonios por donde quiera. Se meten en la mente para traicionar a las personas y ponen acusación y ponen miedo. Estamos tratando con una comunidad que tiene miedo a la muerte, que están poseídos, que tienen otra idiosincrasia religiosa, que están totalmente con una venda. Es necesario ayunar y enseñar desde el primer día que Cristo rompió todo pacto. Y otra cosa importante, cuando encuentres a un brujo en el camino, ni le tomes miedo, ni lo confrontes directamente, sino evangeliza a la gente que está oprimida por ellos. Y la gente se va a convertir y se va a dar cuenta que aquí hay una falsa enseñanza y hay miles y millones de brujos convertidos al evangelio y de personas que rechazaron la brujería cuando les llegó Cristo al corazón. Número 7, no empezar con un local y sonido antes que con discípulos. Rentar un salón, comprar bocina, poner un cartel, Iglesia Nueva Vida en Salamanca, porque los otros grupos entonces, las otras gente se siente reprimida y falla porque es una zona obrera, un local implica tener una deuda para reunirse, la gente no va o porque dicen yo tengo mi religión o dicen yo no tengo que estar cooperando y entonces rentamos un salón, queremos ponerle de todo y pedir dinero. No funciona así, la gente no puede ver que usted está interesado. Cuando tengas 3 o 4 familias que estén aportando y tú le enseñes lo que significa dar para el Señor, tú le enseñes la bendición que es cooperar, la mayordomía integral, entonces podrás hacer todas esas cosas. Número 8, es importante involucrar a la gente de aquí con el liderazgo desde el primer día. El que va a plantar no puede ser el predicador, el tesorero, el maestro, el ujier. Es que la gente que va llegando tengo que capacitarla para que lo hagan y como hacía el apóstol Pablo, nombrar ancianos en cada ciudad. Número 9, no calcular el costo económico, el real de la zona es un error. Hay que conocer y uno puede decir, Dios proveerá, sí, Dios proveerá, pero es importante tener un presupuesto y es posible que en esta zona la gente gane mucho, pero no tienen la cultura, no tienen la disposición todavía para dar y no estén esperando que porque la gente tiene mucho van a dar. Hay muchas personas aquí endeudadas y trabajan mucho y hay que enseñarles la mayordomía. Si al final van a rentar, renten un lugar barato, un lugar sencillo. Es mejor una casa en la colonia que un lugar en el bulevar. Un gran error es no contactarse con otras iglesias y pastores de la ciudad. Es un error creer, nuestra iglesia somos los santos, los demás están fríos. Aislarse así falla, porque esta zona tiene pastores heridos y divididos. Si llegas como juez, te harán guerra y pierdes la bendición de la unidad por la cual oró el Señor. Antes de abrir el lugar donde vas a plantar la iglesia, averigua quiénes son los pastores. No importa de qué denominación, invítalos a un desayuno, invítalos a un café, conversa 3, 4 veces y cuando haya un poquito de amistad, entonces
Puedes decirle, tengo un grupo de 5 personas en la calle fulano y voy a abrir un grupo. Pero qué bueno, hermano. Pero si antes de conocer a los pastores empiezas a hacer rechazos a ellos por la doctrina que tienen, por lo que tú has oído, pues tú vas a hacer lo mismo y vas a caer muy mal. Estamos en la zona de Salamanca, Irapuato, Guanajuato. ¿Cuál es la señal de que vas bien en esta zona? La gente local te defiende. Ellos dicen, el pastor no es de aquí, pero es de los nuestros. Porque comparte con nosotros, porque entiende nuestra cultura, porque sabe lo que necesitamos. Y no nos está juzgando y no nos ha destruido el altar así sin explicarnos nada, sin recibir a Cristo. Las conversiones vienen cuando uno es aceptado en el lugar por relaciones, no por eventos. La gente te considera como el padre del trabajo, no el desconocido de campaña. Resiste 2 años, el año primero es de luna de miel, el año 2 es un año de desierto, pero sigue fiel. El año 3, ahí hay raíz. Isaías 43, 19. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta zona donde está plantada su iglesia, su congregación, es el lugar donde Dios quiere que sea extendido el evangelio. La comisión dada por el Señor tiene un respaldo. Y Él declaró y dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía no es el fin del mundo, no ha llegado el Señor, la iglesia no se ha ido. Necesitamos extender el evangelio para que otros crean y reciban la luz. Una zona fuerte le ha tocado a ustedes, pero es más fuerte el Señor y la obra del Señor en la cruz. Así que Dios les bendiga en el propósito de plantar iglesias. Pero recuerden, plantar iglesia es un tema tan viejo como el evangelio. Es hacer lo mismo que hizo Jesús y que hicieron los apóstoles mientras iban por el mundo, compartir el evangelio de salvación. Señor les bendiga mucho. Y ahí tienen en el folleto otra parte bien importante, que es una diferencia entre la predicación de Pablo en la ciudad de Éfeso y la ciudad de, ayúdenme, Atenas y Éfeso. Y también al final hay también diferencias clave para aprender un poquito sobre la zona. Bye.